Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta ocasión contamos con la presencia de la Universidad Nacional de Moreno para brindar una charla de masculinidades, construcciones y deconstrucciones, y recibimos a Alejandra Jiménez, Belén Aenle y Pilar Fernández, que van a estar representando a la universidad, así que damos comienzo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Con mis compañeras, como decía la presentadora, somos docentes de la Universidad Nacional de Moreno, pero además Alejandra es trabajadora social en un penal de hombres y Pilar es trabajadora social en PAMI. Esto lo comento porque va a tener relación con lo que vamos a presentar. Bueno, inicialmente lo que nos generó poder estar acá hoy compartiendo este tema es que en el último cuatrimestre organizamos en la universidad, somos docentes en la licenciatura de Trabajo Social, 2 conversatorios sobre masculinidades que generaron bastante interés en la población estudiantil y en los graduados. Nos pareció, por lo tanto, que era un tema que es necesario hablar, generar espacios de intercambio y demás. Y en esos conversatorios participaron especialistas, como dije, estudiantes y graduados, más mujeres que varones, tal vez por el perfil de la carrera, ¿no?, de trabajo social, que es una carrera que la matrícula es generalmente de mujeres. A partir de estos conversatorios, entonces, planteamos este tema de masculinidades, construcciones y deconstrucciones, y partimos de poner en tensión y poner en cuestión varios conceptos, ¿no? Por un lado, el concepto de masculinidades, por otro lado, el concepto de patriarcado, por otro, el de construcciones y deconstrucciones. Y por lo que se fue dando en esos conversatorios, lo que fueron planteando tanto los especialistas como los y las estudiantes, traemos también el concepto de incomodidades, ¿no?, de lo que se está generando en los varones por los planteos generalmente de los movimientos feministas y de los estudios de género que están poniendo en cuestión las masculinidades clásicas, ¿no? Esas masculinidades, entonces, en esto que decíamos de poner en tensión esos conceptos, se están viendo cuestionadas y van a sentirse interpeladas de diferentes maneras y van a responder de diferentes maneras, pero lo que reconocemos como necesario con este concepto de deconstrucción, cómo es necesario desalojar o derribar, deconstruir, ¿no?, esas masculinidades que históricamente posicionaron al varón en un lugar de privilegio, en vinculación con este patriarcado comprendido como uno de los muchos modos de dominación del capitalismo, y cómo entonces ese lugar de privilegio les validó un montón de conductas, comportamientos, formas de ser, que hoy son los que se ponen en cuestión, ¿no? Para plantear entonces y empezar a generar esto de por qué hablamos de esas masculinidades incómodas con estos procesos de deconstrucción, traemos 2 reacciones a esos conversatorios. Una, en el primer conversatorio, cuando la universidad comparte el flyer invitando a ese espacio, uno de los estudiantes recomparte ese flyer y pone un comentario que voy a leer. Dice, retoma una frase que debe haber sacado de alguna publicación de la universidad. Dice, las universidades del conurbano están para dar la posibilidad a todos los trabajadores de poder acceder al mundo académico. Y él le suma, hoy ese mundo está en otra galaxia, a años luz de las necesidades del pueblo. Los progresistas no deben conducir ni un changuito en el supermercado, ¿no? Hablamos entonces de una resistencia solo por ver el flyer de un conversatorio sobre masculinidades, se incomoda y expresa su molestia de esta manera.
En el segundo de los conversatorios, uno de los graduados expresa que cuando alguien tiene problemas de consumo, de obesidad, etcétera, hay políticas públicas para dar respuesta a esas problemáticas, pero que sin embargo para los varones violentos no hay las políticas públicas necesarias. Y también es más largo, pero también lo leo textual porque nos parece muy rico para lo que queremos poner en debate. Él dice: sí, soy un varón violento, no hay casi políticas públicas o charlas gratuitas como esta, y hoy somos pocos varones participando de esta charla. Entonces digo, el varón que es violento, si no se puede trabajar, cambia de pareja y es violento con la otra pareja. Entonces, se deberían hacer políticas públicas con la misma potencia que se hace con las mujeres. Yo conozco solo un número en La Plata donde puedo llamar, que todavía no llamé, pero voy a llamar, porque soy un varón que me estoy deconstruyendo, pero todavía tengo muchas actitudes violentas y es muy difícil con casi 35 años salir de eso. Porque lo viví, porque lo mamé, porque lo sufrí. Fue un varón muy violento mi padre. Eso me marcó y es muy complicado salir de eso. Hoy, por suerte, tengo una compañera que me acompaña en todo este proceso, pero me gustaría seguir formándome sobre eso para ayudar también a otros varones en su deconstrucción. Como decía antes, entonces observamos dos tipos de respuesta, ¿no? Un varón que se incomoda y presenta resistencias a las transformaciones o a esto de poner en cuestión esas masculinidades clásicas, y otro varón que, aunque le genera incomodidades, está dispuesto a atravesar ese proceso y que, además de estar dispuesto a hacerlo, también resalta como que necesita ayuda, ¿no? Que necesita políticas públicas, que necesita espacios de debate, que incluso necesita de su compañera, necesita de las mujeres para poder atravesar ese proceso de deconstrucción. A partir de ahí, entonces, nos planteamos si todas las masculinidades están, por este avance de los movimientos feministas y de los estudios de género, sintiendo cuestionadas esas formas de ser clásicas de esas masculinidades. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Y si dentro de los desafíos está, como plantea este graduado, otros tipos de intervención o intervenciones con esas masculinidades y con las masculinidades violentas como un tipo de esas masculinidades clásicas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Me parece que no se te escucha. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué pasó esto? ¿Querés que le dé esto? Sí, si querés darle. Sí, dame este. Hola. Ahí Sí. está. Bueno, mi nombre es Alejandra. Trabajo en un penal de hombres y cuando le escuchaba a la compañera también me parece como importante decir, soy madre de 2 varones y acá también está el desafío, desconstruirnos para volvernos a construir y poder enseñar, educar y construir a nuestros hijos varones desde otros lugares, ¿no? Y esto también muchas veces se asocia el patriarcado con el hombre, las miradas machistas con el hombre. Las mujeres también estamos construidas con miradas machistas, con miradas patriarcales. Entonces también para nosotras es un desafío cómo miramos esta sociedad y cómo criamos a nuestros hijos. Eso por un lado cuando me interpeló algunas cosas que decía la compañera. Cuando empezamos a trabajar todo lo que eran las masculinidades, las incomodidades, y por una experiencia que tuvimos en el penal, hay muy pocos grupos, trabajos o experiencias que trabajen con hombres violentos. Siempre se trabaja con la mujer víctima de violencia, pero no hay dispositivos que trabajen con los hombres que han ejercido violencia. Y los penales están con mucha población de femicidios, que quizás por la ley nueva es femicidio, pero por leyes viejas es homicidio agravado por el vínculo. Pero ahí también teníamos que nosotros encontrar cómo trabajar con estas personas. Y también nos empezamos a interpelar el cómo trabajar en una institución que es sumamente patriarcal,
y que tiene todos mandatos con estos hombres, donde lo que vale es la ley del macho, ¿no? Por ejemplo, en el penal hay códigos que está prohibido llorar, ¿no? Como no está bueno que una persona privada de su libertad llore en su pabellón. Eso lo fui comprendiendo en el tiempo que fui trabajando. Me pasó un ejemplo que fue significativo por esa intervención que fue muy corta con este chico. Me llaman que había muerto el hermano. El hermano estaba en la barra brava de Rosario y en estas disputas falleció. Yo tenía que preguntarle si quería ir a ver al hermano, había que hacer todo lo que eran nuestras intervenciones. Él me dijo que no quería. Me dijo, ¿pero me puedo quedar acá? Lo acompañé, lloró, habrá llorado ese chico fácil media hora. Necesitaba descargarse. Le alcancé un vaso de agua, solamente lloró. A la semana, 15 días, lo volví a ver. Él era el cocinero de los celadores. Y cuando lo vi a los 15 días, él ya estaba repuesto y me ofreció él el vaso de agua. Hacía mucho calor y me dice, ¿quieres un vaso de agua? Y ahí cuando me da el vaso de agua, me agradeció por esa media hora que solamente lo escuché llorar y le di ese lugar. Y ahí comprendí esos espacios que no hay, ¿no? En cualquier lugar, en tu casa, vos vas a poder llorar en tu soledad. Ahí, conviviendo con 90 personas, no tenés intimidad. Entonces, ¿dónde nos encontramos en nuestras sociedades? ¿Y esto por qué? Porque siempre, cuando hablamos de esto de estas masculinidades hegemónicas, es donde se lo ha corrido al varón de encontrarse con sus emociones, de encontrarse en poder llorar, de a ver qué le pasa, de poder acercarse a esto. Y es esto lo que venimos a trabajar y lo que nos proponemos trabajar en varias instituciones, no solo en un penal de hombres adultos, sino de jóvenes menores de 18. Por un lado, lo que vamos a trabajar, lo que es las nuevas masculinidades y la interseccionalidad, este concepto nuevo que se está gestando allá hace una década, un poquito más, donde se habla qué significa la interseccionalidad. Son varias variables que tiene una persona que genera que esté en diferente posición, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser un chico privado de su libertad, pobre, con consumo problemático, que ser un chico de clase media que robó y tiene el apoyo de toda su familia. Entonces, esas variables es lo que los condiciona en una inferioridad de condiciones, ¿no? Entonces, esto lo que se propone es que a través del paradigma de los derechos humanos y desde la interseccionalidad poder trabajar con estos hombres privados de su libertad. Con esto nos propusimos hacer 3 grandes objetivos, uno general y 3 específicos, que sería, primero, promover desde un abordaje socioeducativo, vivencial e interseccional la construcción de nuevas masculinidades con personas que se encuentran privadas de su libertad. Ahí vamos a tener que hacer un trabajo de construir para volver a construir. Contribuir a la deconstrucción de estereotipos masculinos hegemónicos, motivar el cuestionamiento y desaprendizaje de machismos y violencias asociadas al paradigma de la masculinidad hegemónica, favorecer la problematización de aspectos cognitivos y emocionales derivados desde una socialización de género basado en la desigualdad y la discriminación de las mujeres y disidencias. Lo que creemos también que es todo un desafío porque las instituciones cerradas, ya sea en cualquier institución cerrada, es una institución patriarcal. Pero lo que creíamos que es mucho más simple, empezar a trabajar con las personas, con los otros, que querer hacer un cambio directamente desde la institución. Es decir, desde lo más chico a lo más macro. Muchas gracias. Bueno, venimos del oeste. Me toca hablar justamente de masculinidades, de construcción en un día donde, en lo que hace a las personas mayores, no es uno de los mejores días, pensando en lo que le pasó a Nancy, ¿no? Y también habla de algún tipo de masculinidad. Hay algo de, un poco lo que vienen diciendo las compañeras. La masculinidad y las masculinidades sería el versus. Hay una sola
es rígida, es desde la razón, tiene poder, no tiene, está impuesto y se hace como una construcción del cómo tengo que actuar contra la otra tensión que la actuación, digo, tiene que interpelarnos, que no hay una sola manera de ser. Vale decir que las singularidades, que no hay una sola manera de ser como varón, no hay una sola manera de ser como mujeres. Y al varón esto me parece que le está vedado por este patriarcado. Ahora, si en algún lugar está como muy tensado, es en esto de las personas mayores. Vieron que no digo ni abuelo ni tercera edad. Nosotros tenemos el honor de decir que en este pueblo se vive hasta los 100 años. Eso es todo un logro para un pueblo pobre. Creo que uno de los méritos, y voy a poner mi otro corazón, porque vengo de la Universidad de Moreno, pero también soy laburante del PAMI, y creo que es otra identidad nacional. Cuando uno dice vejeces, automáticamente piensa en el PAMI, ¿o no? ¿O no pienso en el PAMI? Bueno, para mí, para muchos de los que laburamos ahí, eso es identidad nacional. Que alguien piense que una obra social que es única en Latinoamérica, que tiene 5 millones de humanos que los atiende, por supuesto en un proceso pandémico es complejo, es algo grandioso que tenemos como pueblo. Que vivamos hasta los 100 años es otra virtud, ¿no? Entonces, ¿cómo será esa masculinidad de alguien que vive desde los 60, que ya se considera adulto, una persona adulta, hasta los 100? ¿Qué les parece? ¿Cómo será? ¿Rígida o será heterogénea, dinámica? ¿Qué les parece? Es rígida. Y esto es un debate hacia adentro de la historia, de nuestro proceso de vida que lo tenemos que dar. Se piensa, en principio, el patriarcado le asignó a las vejeces, ¿qué cosa? Debilidad, fragilidad porque se asocia al cuerpo, y desde el rol social le asignó la abuelitud. Hay personas que primero que para poder ser abuelo tengo que tener hijos. No puedo ser abuelo si no tengo hijos. Y mucha gente no tiene hijos y puede tener 80 y 90 años. Entonces digo, es todo un caminito ahí donde la masculinidad en las personas mayores se rigidice, se da un estereotipo de debilidad. El propio colectivo no lo trabaja como problema. Entonces hoy pensábamos entre las compañeras, ¿dónde estaría la incomodidad de esas masculinidades? Y los nietos, los hijos, el vecino, el barrio. Hay algo que te dice, imagínense ustedes tener diversidad sexual en algo que se espera de un abuelo. No se lo espera un abuelo románticamente enamorado de otro varón o si fuera una mujer de otra mujer. Se lo va a esperar de una manera rígida. Entonces, esta incomodidad y esta deconstrucción es importante romper. No hay espacios para las masculinidades en las personas mayores. Y esto creo que es el gran debate que se viene hacia lo interior, no solo del PAMI, que es ustedes saben que el PAMI rige una política pública sanitaria, pero también social, que nos tenemos que plantear esta cuestión porque como también son personas que han salido de los medios de producción, ya no dan este brazo en jarra órdenes, ¿no? En sus casas, ya cobran un haber jubilatorio. Todo esto pareciera que perder el poder ya te cosifica y te pone en un lugar. Eso es bien patriarcal, pero a las vejeces masculinas les ha quedado el lugar débil, como en el rol de la sociedad, el de la mujer. En la Universidad de Moreno hicimos un taller desde UPAMI, no sé si conocen lo que es UPAMI. PAMI tiene una propuesta de trabajar con las universidades públicas en general para que las personas mayores asistan a la universidad. Entonces el convenio Universidad de Moreno, se me juntaron las dos pasiones, convenio Universidad de Moreno, convenio con PAMI, dimos un taller que se llamó Compartiendo Aprendizajes. Y la idea era trabajar con líderes. Y entonces ahí empezó el primer debate de cómo deconstruir palabras, porque las palabras hablan y mucho. Lo hicimos con una compañera que es Mónica Miglino y decíamos, bueno, ¿líderes o lideresas? Nadie repetía la palabra lideresas, las propias mujeres que participaban del espacio.
Entonces nosotros tensionábamos también eso, porque había como un patriarcado asumido en la masculinidad, ese rol que el presidente siempre es varón. Bueno, nosotros como pueblo también sabemos que tenemos presidenta mujer. Digo, todas estas cuestiones que parece que está asignado al varón, y algo que empezamos a ver, que en esto de construir liderazgos, ¿qué pasaba? La mayor cantidad de los centros de jubilados conocen, son las organizaciones, el modo que tienen las vejeces de organizarse colectivamente, son presididas por mujeres. Pero el nombre, ¿cuál es? Centros de jubilados. Invisibilizados totalmente a esas mujeres que son lideresas de esos espacios. Entonces digo, hay una tensión. Es muy difícil hablar de masculinidades sin hablar de feminidades. Es algo que tensa todo el tiempo. En este espacio, otra cuestión que nos dimos cuenta entonces, que de lo diverso no se hablaba, pusimos fotos provocadoras de dos varones besándose. Entonces decíamos, bueno, ¿qué les pareció esta imagen? ¿No? A los varones, a las mujeres que estaban en el grupo. No decían nada, solo dijeron que lo que pasaba en el centro jubilado es que las personas se enamoraban o se ponían en pareja. Pero de la imagen que quisimos provocar, es decir, hay cuestiones que nos interpela y que pareciera que de aquello que es distinto a lo hegemónico, a lo esperado, que es lo heterosexual, no se habla en este espacio, por lo menos en lo que se dio en el taller. Entonces, planteábamos, ustedes saben que hablar de lo que sería en el modelo hegemónico tercera edad y en el modelo de lo que venimos a proponer personas mayores, es muy complejo hablar porque a muchas personas no le interesan el tema de las vejeces. Pero vivimos mucho, vivimos más. Ustedes conocerán en su familia, seguro tienen personas que tienen 60 y 80 años que las conocen. Entonces digo, hay algo ahí que interpela de cómo vamos a trabajar estas masculinidades y que tienen que empezar a incomodarnos como nietos, como hermanos, como sobrinos, como pares, como vecinos. En estos espacios hay que poder hablar de lo nuevo que está dando, porque nosotros sabemos que lo diverso existe, que no hay un solo modelo de viejo que pueda ser el que domine la realidad. Y además, acá hay muchas personas jóvenes presentes, esto hay que construirlo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Para nosotros ahí estaría el quiebre. ¿Qué significa romper? Poner voces. Si yo tengo una disidencia, no solo sexual, la que fuera, puedo poder decirlo, puedo poder ir y participar, no tengo que hacer guetos, no tengo que hacer centros de jubilados para homosexuales. Digo, no ese es el espíritu. En la medida que empecemos a liberarnos con estos modos que tenemos cada uno de entender la vida, creemos que vamos a construir espacios más democráticos, más participativos. Y bueno, la invitación es avancemos, vamos a abrir debate, a hablar y decir quiénes somos con las libertades. Y a poner a todos incómodos. Así que acá hay muchos jóvenes, incomoden desde sus masculinidades porque es el momento, nos merecemos este tiempo. Bueno, nada más. Fuerte el aplauso para Alejandra Belén y Pilar y a la Universidad Nacional de Moreno, y les proponemos un espacio de intercambio y de debate, si les parece. Así que si alguien tiene una reflexión, pregunta para hacerles. Bien. Me olvidé tu nombre, perdón. Belén. Belén, la pregunta es para vos. Cuando hablabas de esto de los varones violentos buscando políticas públicas o espacios de contención, mi pregunta sería, ¿por qué crees que actualmente no existen o hay tan pocos de esos espacios? ¿Cuál sería el motivo? Yo creo que si bien hace ya varios años este tema se viene visibilizando, sin embargo todavía las mujeres hemos tenido todos los desprivilegios y seguimos teniendo también que cuando las mujeres vivimos situaciones de violencia, parece que las que tenemos que ser intervenidas, las que tenemos que recibir la política pública y demás, seguimos siendo nosotras, ¿no? Y si bien es verdad, como decía Alejandra, que hemos sido y somos parte de esa construcción macro del patriarcado y tenemos internalizado el machismo,
le concedemos lugares de privilegio a los hombres, etcétera. Sin embargo, el hombre sigue manteniendo esos lugares de poder y parece que todavía no tiene que ser él el intervenido, ¿no? O el receptor de esas políticas públicas, de esas formas de trabajo. En algunos municipios, en algunos lugares se está dando esto de espacios para los varones violentos, pero también están todas las dificultades de que los varones, aunque sean inducidos por la justicia a ir a esos espacios, sean parte realmente, ¿no? Que estén dispuestos a participar, a dejarse interpelar, pero creo, como planteaba el graduado de la universidad, que empieza a ser una demanda, ¿no? Por lo menos en algunas masculinidades. Pilar, creo, ¿no? En los centros penitenciarios, ¿cómo es la reacción cuando van con estas propuestas? Alejandra, perdón. Mi compañera. Como decía Belén recién, la diferencia es de nuestro graduado, donde él recibe ayuda, te lo impone la ley. Entonces, por ejemplo, si vos entrás con una causa de robo y te salta una causa de violencia, lo que te impone el juez es que entres al grupo de violencia de género. ¿Por qué? Porque cuando quieras tener algún beneficio, por ejemplo, una libertad condicional, una salida transitoria, si no cumpliste con los requisitos solicitados, no te lo van a dar. Entonces, esta es la diferencia en la cual nos sirve para desconstruir y trabajar, pero también no es algo que lo voy a buscar. Y también hay esto, el hombre en la cárcel que ejerce violencia no está bien visto. Entonces también hay que ser cuidadosos con esto porque tampoco es las cuestiones de exponer, ¿no? Entonces, pero esto, bueno, como una aclaración en paréntesis. Pero para redondear, no es algo que ellos buscan ayuda, sino es que lo tenés que hacer algo por obligación, porque sabes que después cuando quieras pedir algo no lo vas a obtener porque no cumpliste tus objetivos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, entonces las saludamos y despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a la Universidad Nacional de Moreno y a ustedes. Y seguimos con el espacio de la Secretaría de Políticas Universitarias.